En medio de un territorio como el latinoamericano, preguntarse acerca de la identidad se convierte en una cuestión que abarca cualquier aspecto y cualquier disciplina. La arquitectura no es una ajena a ellos. Ante esto surge la otra arquitectura y la pregunta por la construcción de identidad en América Latina, específicamente en el caso de Amereida y la ciudad abierta en Ritoque, Chile. Cuando se estudia el final de la Segunda Guerra Mundial y sus implicaciones en el territorio latinoamericano desde la arquitectura, encontramos que hay un debate sobre el desarrollo y la modernidad y su aplicación a nivel cultural y arquitectónico en el territorio. América Latina se disputa entre copiar los ideales del estilo internacional y el movimiento moderno y acoger sus características, sus propiedades y sus intereses y necesidades. Esta tensión logra ser traspasada a través de la proposición de lo que algunos investigadores llaman como otra arquitectura y que su periodo de auge se da desde 1945 a 1970. Ante este contexto encontramos que la arquitectura moderna y el estilo internacional se contraponen hacia la raigambre, esta serie de características que atan a una persona a un lugar y que ponen en contraposición y tensión al espíritu del lugar y el espíritu de la época del territorio latinoamericano, haciendo difícil y complicado encontrar el camino de la identidad que se irá resolviendo a través de diferentes propuestas de estrategias de diseño que permiten la otra arquitectura resolver y innovar en el territorio. De esta manera, la otra arquitectura, como línea arquitectónica, acoge la marginalidad como primer característica, como una posición a contracorriente de lo que el estilo internacional invita, para generar una serie de propuestas que le permiten a diferentes arquitectos, artistas y filósofos innovar a partir de la experimentación entre las características del lugar y su fusión con las características de lo moderno. De manera importante también conjunto a esta característica marginal surge este interés por el contexto, este manejo del espíritu del lugar y su importancia y cómo los proyectos tienen una relación importante con la ciudad, con el sitio, con la naturaleza propia del territorio y cómo estos crean a partir de sus proposiciones y sus características conceptuales y espaciales la creación de nuevos lugares y nuevas interacciones sociales y culturales. Conjunto a este análisis y al interés que se tiene sobre el territorio y la posición a contracorriente del estilo internacional, surge una serie de reinterpretaciones de la identidad o un avance sobre la innovación en base a la raigambre latinoamericana, donde los conceptos y temas sociales se vuelven importantes. De esta manera, la privacidad, la intimidad, el carácter colectivo o familiar son características propias que se aplican en la concepción y diseño estratégico de espacios que responden a esta innovación de la identidad latinoamericana. De esta manera, la otra arquitectura nos permite reconocer el valor de la época y el lugar y su consonancia y cómo el progreso se evalúa desde lo connatural y no responde a posiciones o mecanismos, sino que va en relación con las características propias del sitio, de la población, permitiendo generar una arquitectura empática con la población y con quien lo habita, que responda al carácter emocional, social, a las atmósferas, los sentidos y a la colectividad que tiene la población y la región. Del mismo modo se genera esta invitación a diseñar desde el lugar, pensando que el diseño es una implicación y responde al habitar las tradiciones, las costumbres y la realidad de donde se ejecuta cada proyecto. Esto permitiendo que el diseño actúe de manera correlacional y tanto el espíritu de la época, el lugar y sus características se vean inmersas y actúen de manera dependiente. Características muy importantes en un territorio donde la influencia de la identidad mestiza, las diferencias y sobre todo esta mezcla constante entre las características de la modernidad, de la raigambre del lugar, se convierten en el punto clave para no construir una arquitectura que copia modelos internacionales, sino que se apropia de lo que le pertenece, siendo diversa y dándole una identidad propia a su quehacer. Y es a partir de esta serie de estudios y de proyectos que evaluamos y analizamos en la otra arquitectura que aparece el proyecto de Amereida y la ciudad abierta en Ritoque, Chile.
Aquí Amereida nos permite establecer lo que es un panorama entre lo que es la otra arquitectura y la arquitectura que se da a nivel internacional, no como comparación, sino como paralelo con la arquitectura radical en el continente europeo y en la zona norte de América. En este punto encontramos los proyectos de Archigram, Drop City, Archizoom y Superstudio como miradas alternativas que están tratando de llevar la arquitectura fuera del carácter moderno que se había evaluado y que se había impuesto para generar nuevas dinámicas y nuevas formas de pensar el quehacer desde la década de los 60s y 70s. Así es allí que encontramos los actos y las travesías, estos fundamentos metodológicos de Amereida, como un proyecto que se pregunta por qué es ser americano y qué implicación tiene el diseño, la arquitectura y la vida misma a partir de la poesía. Dirigidos por Alberto Cruz, encontramos esta propuesta sobre el acto arquitectónico, un acto que precede el proceso de diseño y le permite al arquitecto y a cualquier persona que quiera relacionarse con la ciudad, con su entorno, utilizar la observación como medio de proposición y de reconocimiento, que va a unirse con la poesía, base y fundamento para la realización y creación del diseño a través del juego y la palabra. Hecho radical en América Latina que genera gran importancia con la instauración de las travesías, estos viajes por América Latina que buscan reconocer el territorio y su población. De esta manera, Amereida se convierte en un proyecto que da vida a la ciudad abierta. Esta ciudad abierta, ubicada en Ritoque, Chile, se convierte en una serie de terrenos donde la enseñanza, práctica y vida de la arquitectura pasa a primer plano y se fusionan de manera interna y colectiva para generar aprendizajes desde la experiencia, la experimentación y lo común. Así, Amereida de la ciudad abierta nos dan un panorama amplio donde la diversidad marginal, estas características que solemos dejar a un lado en la arquitectura, permiten nuevos caminos y nuevas proposiciones que dan cuenta de una construcción de una identidad desde una postura crítica. Del mismo modo, el espacio toma diferentes caminos y convierte sus dinámicas y características en potencias. De manera conjunta se abre el camino del enfoque interdisciplinar, el enfoque donde la arquitectura deja de ver la arquitectura desde sí misma y acoge paradigmas y proposiciones de otras disciplinas, permitiendo que proyectos como Merey de la Ciudad Abierta generen metodologías de diseño experiencial. Es del mismo modo que se establece tanto desde la educación como el diseño el carácter de pensar y hacer, donde teoría y práctica van de la mano, dando paso a una experimentación dinámica de la ciudad y de la arquitectura. Es en base a las conclusiones de la otra arquitectura y específicamente de Amereida y la ciudad abierta que se logra dar cuenta de las estrategias de diseño que utiliza la otra arquitectura para la construcción de identidad en América Latina. De esta manera encontramos lo marginal como una propuesta donde lo particular y lo diverso convergen, desarrollando una arquitectura que va a contracorriente del desarrollo internacional y acoge lo local, lo real, lo disímil y diferente. Del mismo modo aparece la experiencia como estrategia, modifica el ciclo del diseño a un proceso circular donde observar, recorrer, diseñar, construir, recibir y compartir se dan de manera constante entre la teoría y la práctica del diseño. También la experimentación tiene su campo en las estrategias que desde lo formal, lo simbólico y espacial recogen las características modernas y culturales de la región, no van a través de soluciones que reinterpretan aquello que es propio de Latinoamérica. En paralelo al resto aparece la estrategia de profundidad espacial, de las relaciones sociales, las simbólicas y espaciales, modifican el espacio como un ente diverso y multifuncional que se adecua a la vida cambiante de sus habitantes. Como complemento, la estrategia de lo interdisciplinar, que la arquitectura en Latinoamérica tenga un proceso de abertura y pueda mirar más allá, ampliando su espectro, permitirse ser permeada por disciplinas como el arte o la poesía, que cultivan del mismo modo la estrategia del mestizaje, al entender que la arquitectura de esta región es una mixtura entre lo común y lo diverso, y donde raigambre y modernidad tienen cabida.